contiene 12 capítulos y posiblemente sean mínimo de 2 estudios por capítulo. En otras palabras, estaría ocupado o estaremos ocupados como 24 miércoles útiles, porque habrá miércoles que no podamos reunir o alguna razón. Pero ese es el plan de trabajo. El pastor es el pastor de la iglesia y él puede decirme cuándo no se pueda dar, quizás en medio de los miércoles, cuándo podemos reanudar. Y será anunciado para que estén preparados. Naturalmente, vamos a estudiar del libro de Daniel, pero en esta noche quiero hacer una introducción general y vamos a leer en el capítulo 7 de Segunda Crónicas, perdón. Capítulo 7, todo el capítulo. Así que espero que estén atentos a la lectura de la palabra. Luego tendremos una oración y continuamos con la introducción del tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo su pueblo, y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Amán hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 22 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos, de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, todo fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón, y aquí es donde quiero que pongan mucha atención. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio. Si yo
Si cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros mas si vosotros se olvidan y dejan mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y fuereis y sirviereis a otros dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. Si esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron, y sirvieron por eso Él ha traído todo este mal sobre vosotros. Palabra de Dios para su pueblo. Oremos. Dios eterno y Padre nuestro, delante de tu presencia estamos en tu casa, en este lugar, Señor amado. Sabemos que estamos invocando tu nombre y por eso confiamos que está en nuestro medio, Señor. Nos hemos reunido para estudiar tu palabra. Comenzamos esta noche en tu nombre y para tu gloria y honra, Señor amado. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que han llegado. Permite que así podamos disfrutar todo el tiempo que estemos aquí, tanto en el estudio como en la oración. Que sigue, Señor. Guárdanos en tu amor, en tu gracia. Afina nuestros oídos, Señor mío. Afina nuestra voz. De tal manera que podamos estar claros de qué tú nos quieres decir a nosotros a través de esta palabra y los servicios que siguen, Señor amado, durante los miércoles de aquí en adelante. Guárdanos en tu paz y en tu amor. Dirígenos en todo. En nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Como ustedes verán, este pasaje bíblico fue escrito narrando un evento muy importante en la vida de Israel. Israel había peregrinado por 40 años, fue en el desierto. Después comenzó el reinado, o sea, antes de eso, del reinado hubo jueces. Vino el reinado Saúl, David, Salomón. El tercer rey, hijo del segundo, y David había querido hacer una casa a Jehová Dios. Pero Dios le dijo, por ser militar, tú has derramado mucha sangre. Será tu hijo el que haga casa a Jehová. Aquí encontramos ya a Salomón en el año 970 aproximadamente antes de Cristo. Salomón tomó o fue ordenado como rey.
Y estas son las instrucciones claras que recibió de parte de Dios. David fue un hombre que Dios hizo pacto con él a base de la gracia de Dios, a base de la gracia de Dios. Halló gracia ante los ojos de Dios. Pero aquí vemos en este pasaje bíblico que el caso de Salomón, después de hacer la casa para Jehová Dios, para adorar, hubo un pacto. En la oración que Salomón hace o hizo, invocó el nombre de Jehová y le dio toda la gloria a Jehová Dios. Pero Jehová Dios le contesta: tu padre cumplió con todo aquello que se le pidió y fue fiel. Si tú, le dice Jehová Dios a Salomón, si tú te comportas en la calidad de rey, igual que tu padre David, esta casa será para siempre. De otro modo, tu reino será quitado y esta casa será echada al olvido. Qué bueno que cuando nosotros iniciamos una tarea, podamos leer, buscar un texto bíblico que justifique la razón por la cual empezamos esa tarea. ¿Para qué? Y ese es el propósito de estos estudios bíblicos. Tratar de dirigir a cada uno de los oyentes, los que vienen, qué nos dice la palabra de Dios conforme a la función que realizamos para la iglesia, para ayudar a los hermanos a hacer lo que el Señor quiere que se haga y cómo se haga. No es a nuestro modo. Cada quien tiene sus propias ideas. Tenemos nuestros propios gustos y preferencias. Pues eso le pasó al rey Salomón. Empezó muy joven. El Señor le ofreció que escogiera entre tres cosas y él escogió sabiduría. Y el Señor le concedió tres cosas: sabiduría, poder y gloria, en cierto modo. Vemos que el contrato que está haciendo Jehová Dios con Salomón es un poquito distinto al contrato que hizo con David su padre. Porque el contrato que Dios hizo con David, el padre de Salomón, como dije ahorita, fue a base de gracia, pura gracia. David halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque había hecho todas las cosas conforme al plan de Dios, conforme como se le indicó. Pecó. Cuando pecó David, aquel grave caso de adulterio, Jehová Dios mandó un profeta y advirtió a David de que había fallado. Eso es un pecado moral, por así decirlo, ¿no? No un pecado de idolatría. Pecado es pecado. Pero en cierto modo, cuando Dios manda al profeta a hablar con David, es como: mira, yo vi lo que hiciste, yo quiero pasar por alto, te perdono este pecado, continúa viviendo la vida que has vivido hasta ahora y procura no volver a caer. Procura no volver a caer. Ahora, Salomón fue advertido. Dios está haciendo pacto con Salomón en el pasaje que leímos, con la condición de que ande, camine, actúe conforme a cómo vivió David su padre. ¿Y cómo vivió David su padre? Procurando vivir una vida recta delante de Dios como individuo, pero también como rey. Todos somos hijos de Dios en términos de creación, pero en términos de fe, no todo el mundo ha respondido o responde a Dios. Esa es la invitación que Dios estaba haciendo directamente a Salomón. No solamente ser igual a tu padre, sino tú como individuo, procurar ser sin tacha. Sin tacha. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que no podemos pecar? ¿Que no vamos a caer en pecado? No. Es que cuando vamos a caminar en términos de nuestras actuaciones, siempre miremos dónde vamos a poner el pie. Nos vamos a mover. ¿Qué vamos a hacer cuando nos movemos hacia allá?
Le están diciendo a Salomón, mira Salomón, quiero que cuando tú vas a dar el paso, mire dónde pisas. Cuando vas a hacer algo, mire lo que vas a hacer, porque tiene o debe estar todo conforme a mi voluntad. ¿Voluntad de quién? Voluntad de Dios. Así que, hermano, ¿por qué le traigo yo este pasaje cuando yo le dije que iba a hablar de Daniel? Muy importante, ¿verdad? Porque este pasaje, que fue escrito 300, o los hechos narrados aquí, ocurrieron 350 años más o menos antes de Daniel. Pero lo que Daniel nos va a narrar a nosotros en los 12 capítulos que contiene es la consecuencia de lo que hizo Salomón 350 años antes. Si ustedes han leído la Biblia y no han visto esa conexión, pues en esta noche yo se la estoy dando. Si Salomón se hubiese comportado, vivido conforme a la palabra de Dios, Israel como pueblo de Dios no hubiese caído en problemas. Pero las escrituras nos dicen que tan pronto Salomón murió, había sido tanto la corrupción de pecado que había cometido, 700 esposas y 300 concubinas. ¿Debe ser esa la vida moral de un rey o de un hombre? Sabemos que no. Y había prometido que no volviesen a Egipto, los israelitas no volviesen a Egipto, ni siquiera a negociar caballos. Y Salomón volvió a Egipto, no solamente tomó una mujer egipcia, sino que negoció con caballos, y estaba prohibido que negociase con caballos. Y muchas riquezas de diferentes naciones. Sí, alcanzó fama y poder, pero haciendo muchas cosas que le habían sido prohibidas al rey hacer. Así que este capítulo aquí narra primero la advertencia que Dios le hace a Salomón para que se viva conforme a su palabra y las consecuencias que se sufren cuando no se vive conforme a la palabra de Dios. Pues si me pueden preguntar ustedes, bueno, ¿y qué Jehová espera? ¿Dios quiere que seamos sin tacha? Todo el mundo peca, sí, todo el mundo peca. Pero cuando estamos advertidos de que algo no agrada a Dios, como hijos de Dios, tenemos que procurar, vivir procurando no caer en ese tipo de pecado. Fíjense que el pecado que Dios, bueno, en el Nuevo Testamento, el pecado que dice que Dios no perdona es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ustedes han oído eso, ¿verdad? ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La mejor interpretación quizá que podemos dar es Dios no tolera que nosotros o el pueblo, la gente, neguemos a Jesús como su Hijo y como Señor y Salvador. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Dio testimonio. Ahora, en el caso de Salomón, ¿cuál es el pecado más grave que el pueblo hacía en el tiempo de Salomón y después de Salomón? Y también antes de Salomón. Pues el pecado más grave que han hecho los países gentiles es la idolatría. Fabricar o crear mentalmente ídolos, dioses, a los cuales nosotros como individuos, como seres humanos, nos arrodillamos y adoramos. A veces ignorantemente lo hacemos, pero cuando venimos al conocimiento de la palabra, ya es distinto. Cuando hemos venido al contacto de la palabra, tenemos la responsabilidad de buscar, leer, examinar. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice que no acepta dioses ajenos delante de Él? Del primer mandamiento al cuarto mandamiento es la relación del hombre con Dios. Primero, cuarto mandamiento.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pueden ser figuras, pero también a veces son ideas, conceptos y preceptos erróneos que nos conducen precisamente porque creemos en eso, nos doblegamos ante ideas que a veces Dios no se agrada. Precisamente con ese tipo de cosas es que vamos a bregar con el libro de Daniel. Porque fíjense, Salomón fue rey entre los años 970 a 930 antes de Cristo. Pero el libro de Daniel se ubica en el año 605 antes de Cristo. En otras palabras, casi 400 años después. Segunda Crónica 7 nos dice, o nos cuenta, nos narra la advertencia de Dios a Israel. El pueblo sería rechazado, el templo sería olvidado. Y Daniel va a bregar con la idea de qué aconteció 350, casi 400 años después. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que el pueblo desoyó. El pueblo dejó de leer. ¿Qué decía la Biblia? Cuando nosotros dejamos de leer, dejamos de informarnos. Pues eso yo no lo sabía. Es posible que no lo sabía porque nadie se lo dijo. En primer lugar, nadie se lo enseñó. En segundo lugar, usted o quien haya sido no se preocupó en buscar la información. ¿Estamos claros, verdad? O alguien se la dice, o usted la busca por usted mismo. ¿Cuál es uno de los males que padecemos los seres humanos después que pasamos de la edad de 12 años? La mayoría no le gusta leer, no le gusta buscar información. Eso es mucho trabajo. Eso es mucho trabajo. Ahora, seguiremos en términos generales con la actitud de yo no me gusta leer y no voy a leer. A mí ese tema no me gusta y yo no voy a... Es que cuando hoy hablen de ese tema, la Biblia, lo que dice la Biblia, pues me toca y no quiero que me toquen ahí. Pues a mí me parece que una de las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel frente a advertencia, llegamos al rey, se llamó Josías, ya por los años 700, por ahí, antes de Cristo. Habían pasado casi 300 años. Y Josías llegó a ser un rey muy bueno para Israel. El que se comportaba mal era el pueblo. Y Josías decidió mejorar el templo, arreglarlo. Estaba físicamente medio viejo, destruido, y quiso mejorarlo. Y el rey Josías, mientras derrumbaban paredes viejas, encontró, los que fabricaban, encontró que habían incrustado dentro de la pared, entre madera y madera, una copia del Deuteronomio. ¿Sabes lo que es el Deuteronomio, verdad? El quinto libro de la Biblia, lo que se llama la ley. En 350 más o menos años, Salomón construyó el templo por los años 960, más o menos, 250 años antes. Y allí cuando fabricaron el templo, incrustaron ese pergamino. Libro de Deuteronomio. ¿Y qué decía el pergamino ese cuando lo leyeron?
de que el pueblo de Israel debía estar leyendo la palabra de Dios continuamente. De que el pueblo de Israel debía estar practicando lo que decía el libro de Israel, el libro de Deuteronomio, practicando constantemente. Jeremías, Josías coge el libro, lo lee y comienza a instruir al pueblo. Y una de las cosas que el pueblo no hacía por mucho tiempo era celebrar la Pascua. ¿Por qué? El libro estaba guardado. No lo guardó Josías. Lo guardaron los carpinteros en el tiempo que hicieron el templo para proteger el libro. Pero ahora, instruidos por la presencia de Dios y el Espíritu de Dios, Josías, 300 años casi más tarde, quiere mejorar el templo y encuentra un secreto, un tesoro. ¿Cuál es el tesoro? La segunda ley, una copia del Deuteronomio. Qué bueno, que entonces el rey decide, un rey bueno, leer la palabra de Dios todos los días al pueblo, para que el pueblo se entere, no solamente lo que dice la palabra de Dios, sino para que comience a hacer lo que la palabra de Dios dice. Ay, pero mira, si es que Dios es muy exigente. Dios es muy exigente. Él quiere que yo viva así, estrechito. Y yo soy más liberal, yo quiero vivir la vida, yo quiero disfrutar la vida. ¿Usted quiere las cosas a su modo o las quiere al modo de Dios? Cada quien tiene que decidir cómo quiere las cosas, ¿verdad? ¿Las queremos al modo de Dios o a nuestro modo? Pero cuando las queremos a nuestro modo, estamos creando un ídolo de nosotros mismos. No sé si ustedes entienden esa frase. Estamos creando un ídolo. No, yo primero, yo segundo y yo siempre. Dios está muy lejos y que se quede donde está. La palabra de Dios, eso lo crearon tantos hombres que al fin y al cabo, que yo no voy a hacer caso a la palabra de Dios. Le estoy hablando, hermano, con todo el corazón. Lo que estoy tratando es de que aquellos que oigan estos estudios bíblicos realmente reconozcan el tesoro que el Señor nos ha dado y nos ha puesto en nuestras manos. La Biblia, la palabra de Dios. No es un libro para esconderlo, es para mostrarlo al público. Esta es la palabra de Dios, es como tener a Dios. No es un ídolo, la Biblia no es un ídolo, pero es la palabra de Dios escrita y nos lleva al Hijo de Dios, que es la palabra, el verbo. Como la palabra escrita nos lleva al verbo, al Hijo de Dios, debemos estudiarla cuanto más podemos hacerlo y meditar sobre ella. ¿Qué hora tenemos? Como 10 minutos más. 10 minutos más. Bueno. No tengo hora. Este no está correcto. No. Yo les voy a pedir que puedan, vuelvan a leer este pasaje de 2 Crónicas 7. Vuelvan a leerlo, repasen, hasta la semana que viene pueden hacerlo. Le he entregado unos papeles. Uno dice Exhibit 1, Exhibit 1 es muestra número 1, como se quiera. Plan tentativo de estudios bíblicos. Estudios bíblicos. Ahora lo dice a modo de sermón. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo estamos leyendo un capítulo, yo le doy a ustedes un bosquejo, ustedes conocen el bosquejo, le pueden surgir preguntas. Vamos a leer los capítulos completos cuando empecemos del libro de Daniel. Pero como yo entiendo que no es la primera vez que ustedes van a oír del libro de Daniel, posiblemente ustedes han oído muchos sermones y han oído quizás varios estudios bíblicos del libro de Daniel,
Si tienen alguna pregunta, esto no creo yo que sea para dar todas las veces que vengamos aquí un sermón, sino que ustedes traigan las preguntas que tengan. Y si hay 20, gloria a Dios por ello. ¿Usted tiene una pregunta? Si solamente le podemos dedicar a esa pregunta o a 2 preguntas, ese es mi plan de trabajo. Darle oportunidad para que ustedes pregunten y podamos entendernos acerca de la palabra de Dios. Es palabra de Dios y es sencilla, pero por otro lado también es complicada. A veces que nos vamos de un estudio bíblico teniendo preguntas y no las hacemos. Si usted no pregunta, no hay respuesta. Si usted no pregunta, no hay respuesta, porque yo no sé lo que usted está pensando. Así que para poder entrar en diálogo, tiene que haber preguntas y respuestas. Puede que haya alguna ocasión que haga alguna pregunta y yo no tenga respuesta para ella, porque yo no lo sé todo. Pero si usted hace la pregunta, entonces yo me voy, busco información y puede que le traiga alguna respuesta positiva y buena. Lo primero que tiene en la primera página es una serie de otros libros bíblicos como referencias. El libro de Daniel es tan rico y tan rico que su mensaje, como ya ven, comenzó casi en crónica. Entonces, tienen aquí la referencia de 1 Samuel 12 de 1 al 25, 1 Samuel 15 del 1 al 35, Deuteronomio 4 del 1 al 24, Hechos 17 del 1 al 33, y también Hechos 17, 26, un solo versículo. El libro de Esther y el libro de Nehemías son libros que están puestos en el libro de la historia. Pero es historia que aconteció después de haber sido pasado el reino de Babilonia a los medo-persas. Reconstrucción del templo, destruido por Nabucodonosor, y también reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces también Jeremías 16 del 1 al 22, específicamente el verso 30. Y Jeremías capítulo 25 de 1 al 29, que es muy interesantísimo. Capítulo 25 de Jeremías 30 al 38. ¿Ok? Premisas o acertijos. O sea, puntos de partida. Como dije ahorita, Dios, en este caso, yo mencioné al pacto que Dios hizo con David y el pacto que Dios hizo con Salomón. Pero aquí es, primero, Dios pactó con Noé. Dios pactó con Abraham y con David por pura gracia. Porque hallaron gracia delante de Dios. Estos hombres hallaron gracia delante de Dios. Según Noé, Génesis 6, 8. Abraham, según Génesis 15 al 6, 15, 6. Y 15, de 1 al 19. Pero David dice que halló gracia, según 1 Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Este es cuando Samuel va a ungir a uno de los hijos de Elí. Isaí. Uno de los hijos de Isaí. Y eran 7 u 8 hermanos. Y Samuel va a ungir a uno, al mayor. No, ese no es. Va a ungir al segundo. No, ese no es. Va a ungir al tercero. No, tampoco. Al cuarto, al quinto, al sexto. Y el profeta le pregunta Samuel le pregunta a la familia, al papá, Isaí, ¿hay alguno otro? Porque estos no son. Queda uno allá en el campo que cuida las ovejas. Háganlo venir, que ese es. Y cuando llegó David, fue ungido para ser puesto rey
cuando terminase Saúl. Esa es la historia, pura historia bíblica de estos hombres. ¿Ok? Entonces en el número 2 dice, Dios pactó con Salomón y con Israel, condicionado a estricta obediencia. ¿Qué problema tenemos aquí? Al rey Salomón se le está exigiendo estricta obediencia. ¿Somos nosotros, la iglesia, distintos al rey Salomón? ¿Cómo y por qué? No, porque es que yo soy ser humano y tengo mis defectos y con esa área yo no puedo bregar. No, es que fíjate que Dios y Salomón pactaron. Vamos a ponerlo de otra manera. Salomón y Dios pactaron. Y Salomón con el pueblo pactaron ante Dios. En este caso, simplemente una pincelada. ¿Quiénes somos nosotros que estamos aquí? La iglesia, ¿verdad? El pueblo que sustituyó a Israel. Israel desobedeció y fue castigado. Dios en Jesucristo nos pone a nosotros como pueblo de Dios. ¿Vamos a ser distintos si no obedecemos? Si hacemos un ídolo de nosotros mismos y dejamos a Dios. Y cuando yo hago la pregunta, me la tengo que hacer yo también. O sea, el hecho de que haya estudiado para enseñar a otros palabra de Dios, no, Dios no me exime a mí y me hace distinto a ustedes que son parte de la congregación. Dios exige que su iglesia, la nomenclatura, el pastor, los líderes y los oyentes, todos hemos pactado con Dios en Jesucristo, en este caso a través del bautismo, a través de la declaración de fe, para ser hijos de Dios primeramente y siervos de Dios en Jesucristo, nuestro Señor. Me parece a mí que más claro que eso. Estamos en Puerto Rico, no canta un gallo, ¿verdad? Ok. El pacto de Dios en Jesucristo con la iglesia es del segundo tipo. Sí, Dios mandó a Jesucristo y Jesucristo murió en la cruz. Nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y dice que Él nos lava, nos limpia de todo pecado. ¿Para qué? Para que permanezcamos limpios delante de Él toda nuestra vida. Somos pecadores, cometemos errores luego. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos limpios? Seguir confiando en Jesucristo y lo que nos ha dicho Dios en la palabra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No idolatría, no un ídolo de mí mismo, sino siervos de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir siervo de Jesucristo? No es ser esclavo, son dos palabras distintas. Yo dije que sí a Jesucristo porque yo quise decir que sí, porque la oferta que me hizo fue buena. Y como la oferta fue buena, yo la acepté. Hice pacto con Dios en Jesucristo. Cada uno de ustedes, los que lo han hecho, han pactado con Dios en Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, sí. Pero Él nos exige algo. No es obra para salvarnos. No. La obra la hizo Jesús en la cruz. Pero en obediencia a su sacrificio en la cruz, cuando pactamos, Él nos limpia de todo pecado. La pregunta entonces cabe es, ¿nos sentimos nosotros limpios, espiritualmente hablando? ¿Nos sentimos limpios, espiritualmente hablando?
Eso es juicio personal. Eso es juicio personal. Cada uno sabe, al leer la Escritura, qué pudo haber hecho mal, y si ya lo confesó al Padre y al Hijo. ¿Qué está haciendo bien y qué está haciendo mal? Que si está haciendo algo mal, ¿qué es lo que debe confesar para sentirse limpio delante del Señor? Creo que el tiempo ha terminado, vamos a dejarlo ahí. Y están invitados para el próximo miércoles.